Bueno, buenos días. Yo sé que a quien quieren escuchar es a la doctora, pero les quería dar la bienvenida. Para nosotros es un gran gusto tenerlos acá. En la UBA. La UBA está saliendo en los diarios ahora en plena campaña electoral con un montón de malas noticias y la UBA es mucho más que eso. La UBA es una universidad pública donde todo el que quiere estudiar estudia sin examen de ingreso, donde nadie paga para estudiar y donde se mantiene un elevadísimo nivel académico. No sé si saben que la UBA está entre las 200 primeras universidades de todo el mundo y es la primera de Hispanoamérica. Y nuestra facultad está entre las 50 primeras facultades de agronomía de todo el mundo. Y nosotros, los docentes, los no docentes de esta facultad y en general de la UBA, venimos todos los días a trabajar con la alegría de, al dar una clase, despertar en el estudiante esta sensación. ¡Ah! Era así. Es decir, de poder cambiarle la cabeza a un estudiante y con el entusiasmo de poder descubrir algo que no se sabía y que puede mejorar, en el caso de nuestra facultad, la cantidad y la calidad de los alimentos que se producen para todos nosotros. Y como universidad, nada de lo humano nos es ajeno. Nuestra facultad es una facultad eminentemente técnica, tiene que trabajar en temas agronómicos y sin embargo estamos muy orgullosos de dar lugar a esto que en realidad no tiene relación directa con la agronomía y sin embargo tiene mucha relación. Nosotros propusimos a la UBA que se la designara doctora honoris causa por sus contribuciones al manejo de animales, porque justamente por su condición de autista, ella podía entender un montón de cosas que los que no somos autistas no podíamos entender y mejoró el manejo de los animales. Y esa propuesta surgió a raíz de una iniciativa del presidente de la fundación de la Facultad de Agronomía, el ingeniero Jorge Casenave, y bueno, y ahora los quería dejar en compañía de él para que él explique un poquitito más lo que vamos a hacer hoy. Así que bienvenidos y espero que sea algo bueno para todos. Y nosotros somos conscientes de que este problema del autismo es un problema con una incidencia creciente en la sociedad. A tal punto que en nuestra facultad hay, que yo conozca, por lo menos 3 docentes cuyos hijos son autistas y conocemos de las angustias de esos padres con chicos autistas y pensamos que este era un aporte a la sociedad, una manera de devolver a la sociedad lo que la sociedad pone en la universidad. Todo eso que yo dije, que éramos gratis, sin examen de ingreso y con alto nivel académico, es muy caro para la sociedad y nos genera una deuda hacia la sociedad y bueno, esto es una manera de devolver un poco a la sociedad lo que la sociedad nos da. Bueno. Muchísimas gracias. A continuación, escucharemos las palabras del ingeniero Jorge Casenave, presidente de la Fundación de la Facultad de Agronomía. Muchas gracias a todos por haber venido. Muchas gracias a la Facultad de Agronomía que gentilmente ha cedido el lugar y el tiempo de Temple Grandin para compartirlo con ustedes. Yo les voy a decir algo sobre cómo la conocí. Viajando a Estados Unidos habitualmente, yo recorría y visitaba instalaciones ganaderas en frigoríficos y en corrales de encierre donde los engordan a los animales. Y fui viendo una evolución en los diseños y en la actitud respecto al manejo de los animales. Y cada vez que veía esto
y me explicaban que era un sistema nuevo, que era una forma nueva. Me decían que lo había diseñado y que ellos seguían los consejos de Temple Grandin. Yo dije, Temple Grandin, una persona más. ¿Quién será? Además, con esta confusión que nosotros tenemos con los nombres americanos, dije, ¿quién será este señor? Una vez, volando de Buenos Aires hacia Estados Unidos, en el avión dieron la película que se llama Temple Grandin, que al que no la vio le recomiendo que la vea. Temple Grandin se llama. Y ahí dije, pero esta es la persona que diseña, esta es la persona que enseña a manejar animales. Y me enteré que era autista, con lo cual despertó en mí un interés particular por conocerla, por saber cómo una persona que podía haber tenido alguna dificultad en su formación estaba revolucionando la ganadería. Y me fui a conocerla. Y su personalidad me avasalló. Realmente me enamoré de su personalidad y de su condición de autista. Ella tiene un libro que dice, los animales nos hacen humanos. Puede que tenga razón. De lo que yo estoy seguro es que ella me hizo humano a mí. Me enseñó a conocer el autismo y además a entender que hay que integrarlos a los autistas como a todos los demás seres humanos. Así que le agradezco a ella su enorme generosidad, porque siempre se ha brindado con enorme generosidad. Realmente la hemos hecho sufrir en esta semana una maratón. Yo decía que probablemente podemos organizar la próxima visita del Papa, porque era una cosa tras de otra. Y por último, antes de dejarla a María Agio, coordinadora del FLENI, que maneje esta reunión, por último, la quiero saludar especialmente a Grandin, porque hoy, 4 de julio, es el Día de la Independencia de los Estados Unidos. Grandin se va a perder pasarla en un día de mucho calor y se va a perder también los fuegos artificiales que se tiran ese día en los Estados Unidos. Muchas gracias a todos. A continuación, me gustaría introducir a la moderadora del evento, la profesora María Agio. Ella es coordinadora del programa 10 del Centro Educativo para Niños y Adolescentes de la Fundación contra las Enfermedades Neurológicas de la Infancia, FLENI. Y me gustaría comentarles que si tienen alguna pregunta durante la charla de Temple, tengan a bien de escribirla en un pedazo de papel, levanten la mano. Algunos de los asistentes de sala van a tomar los papeles, llevarlos a la moderadora, quien luego le va a hacer las preguntas al término de la charla. Por último, les vamos a pedir que tengan a bien de mantener sus celulares apagados o en silencio, así podemos disfrutar de la charla. A continuación, le cedemos la palabra a la doctora Temple Grandin. Es maravilloso estar acá hoy. Tengo muchos temas sobre los cuales voy a hablar. Cuando era una niña, tenía 3 años, no tenía capacidad de habla, y cuando tenía 8 y medio, empecé a hacer una terapia prematura. Es importante hacer ejercicio, una enseñanza personalizada. También me enseñaron cómo turnarme. Se hizo mucho hincapié en el tema de turnarnos cuando jugábamos. El autismo es un trastorno y a uno de los extremos del espectro tenemos a Albert Einstein, que no pudo hablar hasta que tenía 3 años. Hoy, el joven Albert probablemente sería diagnosticado como autista o con síndrome de Asperger. Entonces, a uno de los extremos del espectro tenemos personas que piensan
que hicieron posible esta presentación, la gente que trabaja en computación y artistas como Mozart. Y en otra parte del extremo tenemos personas más minusválidas que no pueden llegar a hablar. Cuando los niños son muy pequeños, tenemos los casos severos y leves, que son bastante similares. Si vemos la genética del autismo, podemos ver algunas ventajas. Esto nos proporciona algunos casos en donde hay minusvalías. El diagnóstico no es exacto. No es como diagnosticar malaria o tuberculosis. Es decir, ¿la tenemos o no la tenemos? Las pruebas tienen que ver con la precisión. Tenemos un perfil de comportamiento. No puedo hacer hincapié suficiente sobre el tema de que hay que intervenir de manera prematura. Puedo darles algunos consejos sobre cómo ayudar a estos niños o cómo trabajar con estos niños. Tenemos que impulsarlos. Tiene tendencia a decir, lo que tenemos que hacer es utilizar las instancias de aprendizaje. Nada de gritos ni alaridos. Es lo mismo que les digo a los ganaderos. Dejen de gritar al ganado. Uno de los errores sociales que se cometen, no gritan no. Lo que deberíamos hacer es dar instrucciones. Entonces, por ejemplo, si estoy comiendo puré con las manos, hay que decir no, hay que decirle al niño, usen el tenedor. Hay que darle una instrucción. O, por ejemplo, cuando en un kiosco toman un caramelo, hay que decir, ponlo de vuelta, no vamos a comprar caramelos hoy. Hay que darles instrucciones a los niños, en lugar de gritarles, decirles, no lo hagas. Enseñarle a un niño que tiene autismo las normas sociales es como enseñarle a alguien cómo comportarse en un país extranjero. Por ejemplo, en China es descortés apuntar así con el dedo. Alguien tiene que enseñarles esto. Enseñarle al niño, por ejemplo, a estrechar las manos, porque algunos de los circuitos sociales no están conectados. Entonces hay que enseñar todo, como por ejemplo, como le entrenamos a un actor en una obra. Tenemos que tratar de ampliar la zona de confort del niño. Si le exigimos demasiado, logramos pánico y temor. No tiene que haber sorpresas inesperadas. Los adultos y los adolescentes tienen que ser impulsados a probar cosas nuevas. Siempre hay que darles a los niños la oportunidad de utilizar su idioma. Si quieren alimento, hay que pedirles que utilicen las palabras adecuadas. Quiero darles un ejemplo sobre el trabajo de ampliar la zona de confort. Alguien me puede llegar a decir que tienen problemas con las habilidades de la vida cotidiana. Eso es bastante general. Yo quiero información específica sobre cuál era el problema. Ayer conocí a una señora ayer y ella dijo, solo puedo ir a un solo supermercado, no puedo ir a un lugar nuevo, porque no sé qué hacer en distintos supermercados. Estuvo conmigo en una reunión ayer y le dije, nos vamos de compras después que terminamos esta reunión, y encontré un nuevo local o un nuevo kiosco y me di cuenta que ella fue capaz de comprar algo en ese nuevo local. Cuando yo tenía 20 años, tenía miedo de ir a un local sola. Y mi mamá me hizo ir. Entonces fue un poco estresante, pero tenemos que pensar, cuando tenemos problemas así, temas sensoriales que voy a abordar. No puedo tolerar, por ejemplo, la ropa que pica o que me irrita la piel. Vamos a encontrar algunas telas que sean más suaves. Pero por otro lado, hay una tendencia a hablar siempre por el niño y no permitirle que participe, que hable. Podemos proporcionarle al niño opciones sobre cómo incentivar lo que puede llegar a ser actividades. Uno de los problemas graves que veo es que los niños juegan muchos videojuegos. Están sentados jugando videojuegos. A mí me permitían solamente jugar 1 hora por día o ver televisión 1 hora por día. Es la misma norma que tenemos con los videojuegos. No están prohibidos,
pero hay que restringirlos. Hay que hacer que estos niños salgan de la casa. Esto es fundamental. Hay una tendencia que vemos que los niños se quedan en sus habitaciones, pero hay la opción de hacer algo que puedan hacer. Pueden ir a actividades de exploración o pueden participar del coro de la iglesia. Tienen que hacer algunas actividades fuera de la casa. Cuando yo tenía un berrinche y gritaba y pegaba alaridos, mi mamá siempre me decía, te voy a prohibir la televisión. Entonces esperaba hasta que me calmaba, me iba a la habitación, se me pasaba el berrinche durante 4 o 5 minutos y después me decía, ahora estás tranquilita, vení con la familia, pero ya sabes la norma, no va a haber televisión esta noche. Tuviste un berrinche, así que no hay televisión por una noche. Eso era el castigo para los berrinches. También había una disciplina muy congruente en la casa y en el hogar. Había comunicación constante entre la escuela y el hogar. Las normas eran las mismas. Había un berrinche, entonces no miraba la televisión por una noche. Pero mis habilidades en arte siempre fueron incentivadas. Queremos apuntar a lo que el niño puede llegar a hacer o lo que es bueno. Nunca me sacaron objetos de arte, por ejemplo, en el caso de la música, nunca podemos sacarle al niño un instrumento. Si hablamos de videojuegos tontos en Internet, o por ejemplo la televisión, eso sí se lo podemos prohibir. Algo que pueda transformarse en una carrera musical o arte. Siempre queremos incentivar ese tipo de habilidades, como capacitación en buenos trabajos. Muchos de los niños con autismo, también con otros diagnósticos, tienen una sensibilidad extrema sensorial. Cuando yo era niña, aprendí a tolerar los globos. Ahora no los podía tolerar. Acá hay muchos globos. Y la razón por la cual los odiaba es que nunca sabía cuándo podían estallar. Y eso me lastimaba los oídos. Entonces, una de las mejores formas de hacer que un niño se entrene con esto y que lo pueda tolerar es inflar un poquito el globo, lo agrandamos y después le permitimos que estalle. Si el niño controla la cantidad de exposición, algo como un centro de compras ruidoso, lo desensibilizamos. Y a veces no podemos desensibilizarlos. Entonces, ¿cómo puede un padre o un docente decir cuán grave es el problema sensorial? Le puede preguntar a la madre qué sucede cuando vas a un centro de compras ruidoso, lleno de gente. Cada vez que vas a un gran supermercado, grita el niño. Entonces, probablemente se trata de un caso muy grave en términos de sensibilidad extrema sensorial. Podemos testear la capacidad auditiva del niño. Siempre tenemos que asegurarnos de que el niño que no habla no sea sordo. Siempre tenemos que hacer pruebas. Me lo hicieron conmigo y se dieron cuenta que yo no era hipoacúsica. Si bien yo podía escuchar sonidos débiles, tenía un problema. Me costaba escuchar los detalles auditivos. Es decir, escuchar ciertas consonantes. Por ejemplo, yo decía la palabra toro, o bull en inglés, y la gente escuchaba que yo decía oro, o sea, faltaba la T. Entonces, mi maestra de lenguaje iba despacito, articulaba las palabras lentamente. Entonces ella decía, toro. Despacito me lo decía para que yo pudiera escuchar los detalles. Pues tenemos la palabra en inglés, cup o taza, y ella decía cup, taza, lo ralentizaba, porque algunos de estos niños no escuchan los detalles auditivos. Esto también se denomina un trastorno de procesamiento auditivo sensorial o también se llama concientización fonológica. Entonces, el niño puede escuchar, pero no escuchan los detalles. Entonces, vayan lento cuando le hablen a estos niños. También algunos de estos niños escuchan como si fuera un teléfono que no funciona bien. Cuando se cansan, tienen una escucha intermitente. Otro problema es el desplazamiento del foco de atención, la lentitud que tienen. Hay mucho trabajo del cerebro para cambiar de un foco de atención a otro. Esto es un problema muy común.
Si colocamos un dispositivo electrónico, una persona que tiene autismo, y lo hacemos que vea una película y hacemos un seguimiento de qué es lo que miran, una persona normal mira los ojos, pero el otro problema que tenemos, lo podemos ver con la línea roja, las personas con autismo no desplazan el foco de atención. Miran a la boca porque el problema que tienen con los detalles auditivos, y fíjense cuántas veces las personas normales desplazan el foco de atención. La velocidad de procesamiento del cerebro es muy rápida. Entonces, hay algunas cosas que tenemos que hacer para ajustar o solucionar este problema. Tenemos que darle al niño el tiempo suficiente para poder responder. A algunos niños y adultos que pueden hablar, pero tenemos que esperar y darles tiempo suficiente a acceder a su memoria y poder responder. Cuando yo tenía 5 años, me frustré mucho porque teníamos un trabajo práctico que hacer en clase, en donde nos mostraban unas imágenes patriotas, y yo tenía que marcar todos los objetos que empezaban con la letra B, como en la palabra hermoso en inglés. Beautiful. Entonces yo marqué una valija acá, como si fuera cartera, que en inglés es bag, comienza con B, y la maestra me lo marcó que estaba mal. Y la maestra no me dio tiempo suficiente para explicar que en nuestra casa el equipaje o las valijas se llamaban así, con bags en inglés o valijas, o sea que bags empieza con B larga. Yo entendía la letra B como en el concepto de beautiful o hermoso, pero no me dieron tiempo suficiente para poder explicarlo. Tal vez podemos esperar 10 o 15 segundos. Hay que darle tiempo al niño para que responda. Es como una conexión de internet lenta. Hay que esperar a que responda y no empezar a tocar varios botones en la computadora porque se enloquece entonces. Otro tema sensorial que puede presentarse en adultos y niños son las imágenes que se desintegran. Tenemos una televisión satelital, a veces vemos los píxeles de las imágenes. Acá vemos los problemas sensoriales en autismo. Varían mucho. Yo tengo problemas auditivos y tengo problemas con las ropas que pican o irritan la piel. No puedo o no tolero la lana en la piel. Cuando estamos tratando de resolver problemas sensoriales, estamos tratando de entenderlos, tenemos que ser específicos. Hablé con otra familia, tenía un niño pequeño que usaba su uniforme escolar porque tenía que usarlo. Y cuando volví a la casa, no se quería poner ropa y andaba desnudo. Dije, no podés andar desnudo. Los problemas sensoriales, hay que llevar al niño de compras y él puede elegir ropas que le resulten más cómodas. Tenemos opciones y descubrí que con este tipo de pantalones, dependiendo de qué fábrica china los fabrique, algunos me irritan la piel, me pican, y otros no. Y tengo que usarlos todo el día y no puedo cambiarlos. Pero afortunadamente, la ropa de moda es bastante cómoda. Cuando yo era niña, teníamos medias de nylon horribles. Y miro lo que las mujeres usan hoy en día, yo digo, usan calzas y botas, son cómodas. Tenemos que encontrar lo que es cómodo para nosotros, pero que también esté de moda, hasta un cierto límite. Tenemos que entender en dónde se encuentra ese problema sensorial y tenemos que resolverlo. El uniforme de escolar tenía un pullover que le hacía picar la piel y usaba una camisa de mangas largas por debajo del uniforme. Tenemos que ver entonces cómo solucionar ese problema. Volviendo al tema de lo visual, a veces las imágenes se fragmentan y tienen como una cefalea migrañosa. ¿Se imaginan cómo sería esto? Si pudiéramos ver cosas y cuando nos cansamos tenemos como una televisión que no funciona bien, como una televisión que no funciona bien, el movimiento rápido lo empeora. Entonces están jugando al fútbol y corren por la cancha de fútbol y la imagen se empeora. Lo mismo puede suceder en
con los circuitos que no están bien conectados. ¿Cómo podemos decir que un niño tiene un problema con el sistema visual? Porque podemos tener exámenes oculares normales, pero el problema no está en el ojo, sino en la parte posterior, de la cabeza. Tenemos circuitos que conforman un archivo gráfico y algo no funciona bien con esos circuitos. Una de las formas en que podemos decir qué pasa es que tal vez tengan miedo a las escaleras mecánicas. Tienen miedo de subir y bajar y la pasan muy mal cuando tienen que bajar las escaleras que nunca subieron. Suben al ascensor y bajan por escaleras que nunca fueron. Si puede tener algún problema visual. Algunos niños que tienen dislexia, tenemos un subtipo de dislexia, en donde las letras tiemblan en la página. Vemos que las letras tiemblan. Hay algo muy sencillo que podemos hacer, que nos puede ayudar. Podemos tratar de cambiar el fondo de color de la computadora. Podemos utilizar colores de papel pálido, marrón, gris, azul claro, verde claro, lavanda claro, papeles de color claro. Y dejamos que el niño elija el papel de color adecuado. No funciona para todos, pero es algo tan sencillo que podemos intentar. Necesitamos intentarlo, porque sé o conozco niños o estudiantes que su vida se salvó gracias a que tenían estos papeles de color pálido en la computadora. Y usaban este papel de la impresora de este color. Algunas personas tienen problemas sensoriales mucho más graves que otros y describen un gran esfuerzo que tienen que hacer para aislar el sonido de fondo. Es muy agotador. Yo tenía problemas para escuchar conversaciones cuando había muchos ruidos de fondo. Algunas de estas personas necesitan algunas pausas. A mí me permitían balancearme y pararme y también hacer girar objetos, porque me ayudaba a calmarme. Pero si a un niño le permiten hacer eso todo el día, no va a desarrollarse. Algunas personas solo pueden utilizar un sentido por vez, como mirar algo o visualizar o escuchar algo. No pueden hacer ambas cosas a la vez. Hay también algunos tratamientos que podemos usar. Hay un documento que pueden obtener, está solamente en inglés. Recomiendo que alguien obtenga o haga traducir este documento y van a tener que buscarlo utilizando palabras en inglés y son: el enriquecimiento ambiental es un tratamiento efectivo para el autismo. Esto se utiliza además de la foniatría, terapia ABA, método Sunrise, Greenspan. Y lo que hacemos es estimular dos sentidos al mismo tiempo. Por ejemplo, el olfato y la escucha de música clásica. O tal vez veamos algo y tenemos también que hacer una actividad para movernos. Entonces, se estimulan dos sentidos al mismo tiempo. Uno de los sentidos es el olfato o el tacto. Y siempre cambiamos estos dos sentidos que estimulamos. El documento se llama Enriquecimiento ambiental, es un tratamiento efectivo para el autismo. Lo pueden encontrar con 3 palabras clave en inglés: medio ambiente, enriquecimiento y autismo. Usen esas palabras, tipéenlas en Google y es posible encontrar copias gratuitas de este documento. Pueden acceder a un muro de pago por $31. Yo lo traduciría y lo redistribuiría. Si estamos trabajando con un niño, trabajamos arduamente con este niño, no habla, supongamos que no habla,
Algunas de las personas pueden aprender a tipear. Hay un libro muy bueno que podemos usar que nos permite reflexionar sobre este sistema de aunar los aspectos sensoriales en una persona que no puede hablar. Y también el tacto y el olfato son los únicos sentidos que funcionan. La escucha es como un teléfono que no funciona bien y no ven bien. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo hablar? Este es el caso de un hombre de 20 años que tiene un funcionamiento muy bajo, pero tiene una inteligencia normal. Es un libro muy cortito. Si pueden leerlo en inglés, va a ser muy bueno. Si no, alguien puede llegar a traducírselos al español. Les va a permitir reflexionar al respecto. Los científicos aprendieron mucho acerca del cerebro. Los circuitos en el cerebro vinculan distintos departamentos cerebrales. Entonces, imagínense que el cerebro es una gran oficina. Tenemos teléfonos, computadoras que se conectan con el departamento contable, de arte, de publicidad, departamento social o de ventas. Acá es donde están las anormalidades. Las características de personalidad son como un mezclador musical. El autismo, en su forma más leve, es una variante de personalidad. Podemos ser más sociales o menos. Y cada una de esas perillas puede ajustar el volumen. Podemos ser más o menos ansiosos, más o menos sociales. Tenemos más habilidades musicales o menos. Vamos a ajustar estos controles de volumen. No es como tener malaria, por ejemplo. ¿La tenemos o no la tenemos? Es una característica constante. Cuando escuchamos una palabra o la vemos, cuando pensamos en una palabra, se activan distintas partes del cerebro, donde tenemos problemas en los circuitos que conectan las distintas partes del cerebro. Y esta es una tomografía de los haces de las fibras y las terminaciones de los nervios que se unen para formar circuitos. Podemos ver algunos hilos y axones únicos y los tramos finales de la neurona. Se ve muy bien cuando podemos hacer un seguimiento del resto de la cabeza. Acá tenemos haces de fibras normales. Y acá tenemos la corteza visual hasta el área del lenguaje. Eso es normal y ese es el mío. Tenemos muchas ramas adicionales. Cuando tenemos los términos clave, comienzo a ver imágenes. No puedo pensar en palabras, en mi caso. Tenemos que olvidarnos de pensar en palabras, ¿no? La razón por la cual no pude hablar hasta que tenía 4 años es que había un problema con las fibras. Tenía menos fibras para decir lo que veía. Me costaba emitir palabras. Había 3 formas diferentes en la que el cerebro puede tener un problema con el lenguaje. Una de esas es que yo no podía lograr articular palabras. El segundo problema es la escucha de detalles auditivos. Por ejemplo, si yo digo toro y el niño, por ejemplo, escucha oro, ¿sí? Un problema auditivo. Y el tercer problema vinculado con el lenguaje es la ecolalia. El niño puede repetir todo el libreto de una película, todo el tiempo, pero no sabe qué significa. Y hay un tercer tipo de problema. Tenemos que enseñarles que las palabras tienen un significado. Yo aprendí leyendo, y si tuviera que aprender español, por ejemplo, empezaría con una revista de una aerolínea y veo un artículo en español y aprendo así a leer. Y aprendí a decir que please significa por favor, y también siempre lo asocio con un teléfono celular.
lo asocio porque estaba en la pantalla de un teléfono celular. Lo vi escrito en esa revista. Esta es una imagen que dibujó un niño de 9 años en perspectiva. Mi habilidad para dibujar en el arte se manifestó cuando tenía casi 8 años. Y mi habilidad en arte fue siempre incentivada. Y siempre me incentivaban a manifestarme en el arte. Un padre me dice, por ejemplo, todo lo que hace mi niño es dibujar dibujitos japoneses o personajes japoneses. Tenemos que pararlo eso. Tal vez pueda dibujar a Mickey Mouse, al ratón Mickey. Bueno, ¿qué tipo de auto manejaría Mickey Mouse? ¿En qué tipo de casa viviría Mickey Mouse? ¿Qué tipo de auto queríamos comprar para Mickey? Y podemos dibujar la imagen, por ejemplo, Lamborghini, que es un auto muy caro, o hacer algo más razonable, ¿no? Tal vez un auto menos costoso. Siempre hay que hacer un vínculo asociativo con ese personaje. Yo dibujaba cabezas de caballos, la misma cabeza de caballos todo el tiempo. O, por ejemplo, la montura. Dibujaba la montura. ¿Al niño le gusta autos? Bueno, que dibuje autos, que lea sobre autos. Los autos es un tema en el cual siempre los niños están interesados. Y mi mente funciona como las imágenes de Google. ¿Quién diseñó Google después de todo? Fue diseñado por personas que están en un extremo del espectro. Colocan palabras clave. Hay una tendencia a hacer un exceso de generalización. A veces me cuesta pensar en palabras clave. Tengo que enseñarle a mis niños o a mis docentes que si buscan o están trabajando con materias relacionadas con el ganado, tienen que usar palabras como ganado, vacas, terneros, vaquillonas, toros, novillos. Tenemos que utilizar distintas palabras para el ganado. Todo esto vimos cómo podemos dibujarlo. Todo se piensa en función de imágenes. Y esto me resultó muy útil para el diseño de estos equipos, porque pude ver cómo las vacas iban hacia el equipo. Pude probarlo en mi cabeza. Y yo solía pensar, todos pensaban en imágenes. Yo no podía entender que mi pensamiento fuera diferente. Y así recreamos la película de HBO. Porque recreaba todo como proyectos. Lo que es de Google se mostraba en la película. Y acá tenemos 2 de nuestros proyectos, cuando empezamos, en 1974 y 1976. Los primeros proyectos. Y en el primer proyecto, en una planta suiza, cometí un error. Había un ingeniero que trabajaba en esa planta y me dijo que corrigiera un error. Y yo criticé la soldadura y dije que parecía como si los pájaros hubieran hecho un nido ahí. Y fue algo muy descortés la forma que yo lo describí. Y el ingeniero me sacó de la oficina y me dijo que yo me tenía que disculpar porque era muy descortés lo que dije y le tuve que explicar. Hay que explicar cómo hacer las cosas bien. Pero también trabajé con el diseño de cosas. Supervisé la construcción de este proyecto y después que lo hicimos tuve que empezar y hacer que funcionara. Cambia cómo enfoco los problemas o el trabajo que, por ejemplo, hay gente que dice, quiero ver todo lo que pueden ver. Y yo veo que hay niños muy inteligentes que juegan videojuegos y que no se los incentiva demasiado. Son casos menos severos que el mío. Esta niña, la noche pasada, se dio cuenta que podía comprar en un nuevo local y que no era el fin del mundo. Yo me fui, la dejé, vi que ella lo logró. Pudo lograrlo. Yo trabajo en el mundo de ganadero, también trabajé en el Silicon Valley. Hablé también con algunos científicos espaciales de la NASA
Y también, y también pude hablar con personas que trabajaron en el programa de la Luna y diseñaron el cohete. Y ahí tenemos uno de mis dibujos. Desafortunadamente este proyector no está mostrando las transparencias bien, pero en la forma en que yo vendí mi trabajo, yo les mostraba a mis clientes mi trabajo. Mostraba fotografías. Desafortunadamente, bueno, este se proyectaba bien, pero no lo podemos ver. El otro día, hoy se ve distinto en la computadora. Pero tenemos que incrementar el área de talento y hacemos el trabajo que otras personas quieren. No se ve muy bien acá, pero bueno. ¿Cómo me di cuenta que mi pensamiento era diferente? Empecé a preguntar a la gente, piensen en algo como los campanarios. ¿Cómo se les representa la imagen? Y me impresionó ver que muchas de las personas tenían esta connotación de algo puntiagudo. Para mí no es puntiagudo. Hay solo específicos, como por ejemplo el que tenía mi niñez, algunos en la ciudad donde yo vivo, en la Fort Collins University, o campanarios famosos en los Estados Unidos, uno famoso en Boston, uno famoso en Europa. Y si miro cada vez más campanarios, puedo clasificarlos como tenemos la Catedral de Nueva Inglaterra o el tipo de catedral. Puedo tener categorías de campanarios. Acá tenemos otra tomografía, muestra que tengo un circuito importante para el pensamiento visual, más o menos 25%. Esta tomografía muestra que tengo un problema. Las áreas que están en azul en esta tomografía están llenas de agua. Donde ven una línea hay una asimetría que dañó la parte izquierda, ¿no? No tenía memoria de trabajo. No tenía memoria de trabajo. Yo me manejaba con la memoria a largo plazo. Así que adopté un enfoque de ingeniería para compensar esta anormalidad. Como pasa en la ingeniería, tenemos que solucionar un problema cuando hay una anormalidad. Yo tenía problemas, o me costaba acordarme largas secuencias de instrucciones. Tenía que ponerlo por escrito. Algunos niños, por ejemplo, no se acuerdan cuando se levantan en la mañana, se lavan los dientes, se dan una ducha. Bueno, hay que darles una lista de verificación, como la que tiene el piloto. El piloto tiene una lista de verificación y escribe palabras como combustible, agua, entre otras, y tiene que asegurarse que todo funcione en el avión. Y no puede confiarse en la memoria. Tienen entonces la lista de verificación. Y si yo tuviera que hacer un trabajo hoy, por ejemplo, en el hotel que estoy, tuviera que extraer una pieza de la máquina de café, limpiarla y volverla a poner, necesitaría una lista de verificación. Tener todos los pasos que tengo que seguir, la llevo conmigo, tengo que seguir todos estos pasos y después de 2 semanas probablemente podría desprenderme de estas instrucciones, pero al principio la voy a necesitar porque no tengo memoria de trabajo. Y si me dijeran, tenés que hacer todo de esta manera atolondrada que no se me entiende, obviamente no me voy a acordar. Así que usen la lista de verificación. Esta es una transparencia muy importante. Esto nos muestra los distintos tipos de mentes. Yo soy una pensadora visual fotorrealista. Pienso en imágenes. Álgebra para mí era imposible. Y un error muy grave que se comete, al menos en los Estados Unidos, es que, yo debería haber cursado geometría. A veces hacen álgebra o geometría. ¿Y cómo llegué a la universidad? En 1967, la moda era que en la clase estudiáramos finanzas, matemáticas, probabilidad, tiene que ver con las probabilidades de juego del casino, estadística, entre otras. Así que con ayuda, entrenamiento, pude hacerlo. Pero con álgebra siempre tuve muchos problemas. Otro tipo de mente es la persona que piensa en patrones. En lugar de pensar en imágenes, piensan en patrones.
Estos son los matemáticos, los físicos, los ingenieros, los programadores de computación. Algunos de estos niños tienen problemas para leer. Tal vez son buenos en matemáticos, pueden hacer un estudio en matemáticas, pero necesitan que los ayuden con la lectura. Pero nunca le hagamos a aprender una matemática básica porque no les va a ayudar. Otras personas son pensadores verbales. Los niños que los rotulan con autismo, síndrome de Asperger, dislexia o trastorno de déficit de atención con hiperactividad tienen habilidades desparejas. Son buenos en algo y malos en otra cosa. Las escuelas, por lo general, hacen mucho hincapié en lo que no son buenos y no lo suficiente hincapié en las cosas en que son buenos. Las cosas que pueden llegar a ser y desarrollar como carrera. Otros niños son pensadores auditivos. Todo lo que aprenden es a través de lo que escuchan. No es mi caso para nada. Y esta es una forma de abordarlo. Tenemos una forma visual o visual espacial. Enseñamos ambas, o si enseñamos a leer con fonología o con palabras. Usen el método que les parezca que funcione, porque el resultado final, queremos que el niño pueda leer el diario. Como que leer el diario es un requisito mínimo. Les voy a mostrar cómo funcionan los pensadores en patrones. Este es un origami, es un insecto que se llama Primanos. Lo hicimos con una sola hoja de papel plegado. No hay cortes. En la parte de atrás tenemos el patrón de pliegue. Distintos tipos de mentes. Piensan en patrones, las moléculas de química orgánica. Es el tipo de cosas en las que tienen que pensar. Y acá tenemos estrellas geométricas hermosas que un niño hizo para mí. Me cargaban y se burlaban de mí en la secundaria. Me llamaban retardada o máquina grabadora de audios, tipo de cosas así, ¿no? Porque yo siempre utilizaba las mismas frases todo el tiempo. Y los únicos lugares en donde no me cargaban ni se burlaban de mí es donde había un interés especializado en equitación y en la electrónica. Los alumnos que estaban interesados en la equitación electrónica no eran parte de la burla. Por eso es importante que estos niños que son diferentes se impliquen en actividades como actividades de exploración, agricultura, música, juegos en la escuela, o obras en la escuela, artes, o otro tipo de actividades. Y también hay que hacer muchas actividades prácticas que nos ayudan a la resolución de problemas prácticos. ¿Cómo podemos entender algo que es muy abstracto? ¿O cuándo yo lo pude entender? Cuando yo tenía 4 años. No tenía ninguna idea de lo que significaba. Después lo pude entender. Era un arco iris. En la base del arco iris teníamos una torre eléctrica. Desafortunadamente la torre eléctrica no se ve en esta transparencia, porque el proyector y la computadora medio como que no se llevan bien, ¿no? Así que por eso no la ven. Acá vemos el arco iris con la torre eléctrica que les comenté que no se ve. Acá tenemos otra transparencia que es muy importante. Todo mi pensamiento utiliza ejemplos específicos para formar conceptos. Esto se denomina pensamiento de abajo arriba. Cuando una persona piensa en palabras, tiene una teoría verbal y tiende a generalizar en demasía. Yo les puedo dar ejemplos específicos. Ejemplos específicos sobre, por ejemplo, perros. Los perros van a la categoría de perros y los gatos en la categoría de gatos. Y tomo características en común que tienen los gatos. Por ejemplo, hacen miau, tienen el olfato de gatos. Los perros ladran y se comportan como perros o tienen el olor de los perros. Esto está basado en un sistema sensorial. Todo lo aprendemos a través de ejemplos específicos. ¿Cómo aprendo un concepto como, por ejemplo, de ser amable? Es dando ejemplos específicos. Por ejemplo, sostengo la puerta abierta para alguien, saludo a la gente. Acá se dan muchos besos, allá en Estados Unidos no lo hacemos tanto.
Si decimos por favor y gracias, o digo por favor, aprendí la palabra en castellano. Ahora siempre voy a asociar por favor con please y con la imagen del teléfono que les dije antes. Y este niñito dibujó una imagen que me muestra cómo pone a los perros y a los gatos en distintos casilleros en su cerebro. Son como distintos archivos que tenemos en la computadora. Los perros en un archivo y ponemos a los gatos en otro archivo. Juguemos juegos con categorías y tomemos objetos comunes. Vamos a aprender que algo puede ser rojo, un objeto puede ser rojo, también puede ser rojo y de forma rectangular. Los podemos colocar en más de una categoría. El cerebro autista se centra en los detalles. Es una tarea o una prueba que nos muestra si vemos el todo o los detalles. Y podemos ver grandes letras hechas con letras pequeñas. Cuando yo hice esta prueba, mucho más rápido captaba las letras pequeñas. Me llamaban máquina grabadora de audio en la secundaria porque siempre utilizaba las mismas frases. Y también me llamaban de otras maneras que, bueno. Imagínense que la mente del niño es como una gran conexión de Internet y viene del centro de Google, pero hay que llenarla con páginas web. Y cuanto más información tienen, más flexibilidad tienen. Porque entender algo del futuro, tengo que compararlo con algo que sucedió en el pasado. Entonces, hagan que estos niños hagan cosas. Me acuerdo de esta niña que vi ayer, que pudo comprar en un nuevo local y lo hizo, lo logró y se dio cuenta que podía hacerlo. Enseñar los conceptos numéricos. Tienen que aprender que los números se aplican a distintas cosas. 2 personas, 2 lápices, 2 autos, 2 globos. Y la sustracción, por ejemplo, una receta, puedo agregar ingredientes, puedo dividir la receta por la mitad. El concepto de fracciones, por ejemplo, corto la pizza por la mitad, tienen que comprender que la fracción es la parte de algo. Aprender conceptos de palabras. Lo primero que le queremos enseñar a un niño es las palabras que usamos para nombrar los objetos, nombres de alimentos, nombres de distintos objetos. Y después necesitan aprender las palabras de posición, como arriba, abajo, sobre, en y abajo. Y tienen que tratar de que el término abajo se pueda aplicar, o en inglés se puede aplicar a distintas situaciones. Por ejemplo, bajar las escaleras, el avión aterrizó en Londres, bajé la taza, me recosté sobre la cama. A mí me interesaban mucho más las cosas que las personas. Una mente puede ser más social o emocional o puede estar más orientada a los objetos. Hay gente que está más orientada a los objetos. Pues si no, no hubiéramos tenido la electricidad. Tesla, por ejemplo, que inventó la central eléctrica, sería rotulado como autista. O Cavendish, que descifró los principios de la electricidad, a él también lo rotularían como autista. Y a nosotros todos nos gusta mucho la electricidad. Y hay interacción social a través de intereses en común, con proyectos de arte. Hay que darle a estos niños la posibilidad de hacer cosas. Tienen que poder hacer cosas también, por ejemplo, en la iglesia. Pueden trabajar de acomodador, pueden trabajar en un coro. Algo más que podemos hacer es que tienen que aprender a trabajar. Cuando yo tenía 13 años, tuve un trabajo y a los 15 años cuidaba 8 establos de caballos. Alimentaba a los caballos, los ponía dentro y fuera de los graneros, limpiaba los graneros y tenía la responsabilidad del trabajo. Lo aprendí. Si tomamos un niño de 10 años y que trabaja como acomodador de una iglesia, tiene que saludar a la gente, distribuir los programas, pueden acomodar las sillas para un evento social, tienen que aprender la disciplina de un trabajo, tienen que estar ahí a un horario y cumplirlo. Y el otro tema es que la gente me pregunta todo el tiempo, ¿cómo puedo categorizar el comportamiento autista?
Si un niño tiene 3 años y no puede hablar, les puedo dar una respuesta general. Fíjense si no tiene hipoacusia y trabajan con la terapia. Pero cuando un niño es más grande, tengo que contar con mucho más información. ¿Cuánto puede hablar? ¿Qué problema tiene exactamente? Tenemos que acotar el rango del problema. Y siempre estoy luchando con la gente que hace una generación exagerada. No, tenemos que saber cuál es el problema. ¿Está generado por la biología? ¿Es un problema sensorial? O tal vez tenemos una persona que no puede hablar y tiene un problema médico que les causa dolor y no nos puede contar cuál es el problema. Por ejemplo, le duele el estómago, tiene un dolor de muelas. Recuerdo cuán frustrante era para mí no poder hablar. La gente no me daba tiempo suficiente para responder. Pero también aprendí. A veces podía tener una berrinche porque quería hacer algo. Tenemos que ver qué es lo que motiva el comportamiento. Acá tenemos algunos temas que hay que ajustar. Hay algunos niños en donde la arma de diseño es tan molesta y tal vez hay que ponerles protectores auditivos. No puedo tolerar la ropa que me pica o irrita la ropa y me cuesta hacer muchas tareas a la vez. Y también captar información, largas secuencias de información. Tengo que tener una lista de verificación porque es un defecto que tengo en la memoria auditiva. Este es un problema muy común. Esto no funciona. Tenemos un niño tímido que se queda en su habitación y le permiten hacer sus tareas en Internet todo el tiempo. No, de ninguna manera. Tenía una niña adolescente. Nunca ha ido a comprar por sí sola. Esto es absurdo. Y creo que se generan más problemas así. Estos niños que están en el espectro y que no aprenden temas básicos como ir a comprar. Tienen que aprender esto. Veo que hay padres que siempre hablan en lugar del niño. El otro día en una reunión, una madre levantaba la mano y dijo, mi hijo tiene una pregunta. Entonces yo tomé el micrófono, me acerqué a él y le dije, su hijo va a hacer la pregunta. Y nos dimos cuenta que podía. Y después le dije a la audiencia, espera un momento, no aplaudan, no aplaudan. Tenemos que esperar a que el niño pueda responder. Esperemos 10, 15 segundos y después sí le va a poder hablar todo el grupo. Y lo vimos que lo pudo hacer y después todos aplaudieron. El tema de turnarnos. Tenemos que enseñar el concepto de turnarnos. Me lo enseñaron cuando tenía 4 o 5 años con juegos de mesa, con juegos antiguos. Llegar a tiempo, horario. También me lo enseñaron. Hacer actividades que no me gustaban y que pensaban que eran aburridas. A veces tenemos que hacer algo que otra persona quiere que hagamos. Y no nos gusta. Esto nos lleva de nuevo al concepto de turnarnos. Fui anfitriona de las fiestas, en las fiestas familiares. Tuve que saludar a la gente, tomar sus abrigos, servirles los alimentos, y esto fue así que enseñaron las habilidades sociales. Y cuando cometí un error a nivel social, no me gritaban, me decían no, sino que me corregían. Por ejemplo, le podemos decir a alguien, no estrechaste la mano a la señora Wood correctamente. Mi mamá y la maestra trabajaban en forma conjunta. Las normas eran las mismas en la escuela y en el hogar. Está bien ser un poco excéntrico, pero no podemos ser descorteses. Tenemos que enseñar habilidades, a estrechar las manos, demostrarlo, cómo hacerlo, cómo sostener los alimentos en el restaurante, ir de compras, hacer los quehaceres domésticos. También tenemos que aprender a negociar y jugar fuera del hogar. Bueno, acá tenemos mucha gente con el síndrome de Asperger. Podemos ver el señor que tenía pelo gris, que comenzó a trabajar en teatro y desde luego pasó a ser físico. Es interesante cómo la gente cambia con su trabajo. Hablé con un científico en Fermilab, un laboratorio de física, y me dijeron que se interesaron en sus carreras porque tuvieron maestros de ciencia excelentes. Yo tuve un maestro de ciencia excelente. Tenemos que exponer a los niños a actividades interesantes para que se interesen. Actividades que pueden transformarse en carreras. ¿Qué pasa con la ira?
Yo tenía 14 años y me echaron del 9º grado porque le tiré un libro por la cabeza porque la niña me llamó retardada mental. Me echaron de esa escuela y terminé yendo a una escuela pupila y ahí tuve una pelea y me prohibieron la equitación por una semana. Entonces pasamos de la ira al delito. Así que una madre podría preguntar, ¿está bien que los niños lloren? Sí, los científicos de la NASA lloran y lloraron en la televisión nacional cuando se canceló el programa de la aeronave espacial. Fue lo más triste que pude ver. Yo también lloraba. Está bien entonces que lloren los niños. A veces consiguen muy buenos trabajos, por ejemplo, diseñan la aeronave espacial o diseñan programas espaciales. Por la NASA, si vos tirás una herramienta o sos agresivo, te despiden. En uno de estos lugares, un señor tiró un portafolios por el pasillo y lo despidieron. No podía tolerar la agresión. Así que está bien pasar de la ira al delito. Y hay lugares en donde me escondía en los frigoríficos, me escondía en la sala de máquinas, en los establecimientos ganaderos, no quería que nadie me viera. Este es un sistema de normas que todavía se aplica hoy en día. Si queremos tener una ciudad civilizada, tenemos que impedir que la gente cometa delitos, que mate, que robe. Y tenemos las normas de cortesía, que varían en distintas culturas. Cuando yo fui a China, no podía creer cuánto la gente empujaba al bajar del avión. Vemos que tienen distintas normas. Si yo acá empujara o en los Estados Unidos al bajarme del avión, realmente sería muy, muy descortés. Queremos enseñarle, por ejemplo, a un niño de 11 años a que trabaje. Necesitamos enseñarle a ese niño habilidades laborales. Después tenemos las fallas del sistema. En los Estados Unidos podemos criticar al presidente. En otros países no podemos criticar al presidente, si no nos buscamos problemas. O podemos llegar a ir a la cárcel. Y esto varía dependiendo de las ciudades. Hay fallas del sistema y las normas hay que obedecerlas. Tenemos personas que no pueden expresarse, que tienen problemas de conducta. Esta es una lista de todos los problemas médicos que hay que asegurarnos de que no tengan. Por ejemplo, dolores de estómago, constipación, infección de las vías urinarias, candidiasis. Tenemos que asegurarnos de que no tengan estos problemas. Cuando entré a la pubertad, a los 14 años, comencé a tener ataques de pánico terribles. Me quedaba en la habitación y respiraba porque eso me tranquilizaba. Muchos ejercicios me ayudaban con los ataques de pánico y utilizaba la máquina de los abrazos para mis ataques de pánico. Y descubrí en las tomografías que mi centro del miedo es 3 veces más grande que el normal. Y la ansiedad ahora la controlamos con antidepresivos. Bajas dosis de antidepresivos y a veces realmente ayudan con los cuadros de ansiedad y ataques de pánico. En mi libro Thinking in Pictures o Pensar en Imágenes, que está traducido al español, tengo un capítulo en donde se describe una experiencia con la ansiedad y los antidepresivos, pero tenemos que utilizar dosis bajas. Si usamos una dosis muy elevada, va a ser como tomarse 50 tazas de café, no van a poder dormir y van a sentir agitación. Hay que usar la dosis adecuada. Y también utilicé la máquina de brazos durante 30 minutos cuando tenía un ataque de pánico. Acá tenemos un terapeuta trabajando con un niño con la presión y tratamos de trabajar con la presión y hacemos actividades sensoriales. A veces esto sirve. Algunos niños responden con el balanceo. Algo más que podemos hacer. Algunos niños pueden cantar una palabra antes de aprender a pronunciarla o hablarla. Entonces pueden intentar esto, que canten las palabras. Acá tenemos un niño que usa un chaleco acolchonado. Estos tratamientos sensoriales funcionan con algunos niños y tal vez no funcionen con otros. Pero por eso el autismo es muy variable. Creo que es importante lograr que estos niños quieran ser tocados. Acuérdense que la presión firme los calma. Si tenemos un bebé que no quieren que lo toquen,
la madre tiene que tratar de intentarlo despacito hasta que quiera ser tocado. Tenemos que hacer una presión firme que los calma, ¿sí? Los adolescentes tienen que aprender a trabajar, tienen que tener trabajos antes de recibirse en la universidad. Tienen que aprender las actividades laborales antes de recibirse. Los grandes maestros marcan una diferencia. Yo tuve una buena maestra. También aprendí a vender mis habilidades. Vendía mis imágenes, mis diseños. Si bien yo era extraña, la gente decía, ¿y vos dibujaste eso? Y en la secundaria hice esta transformación. ¿Ven de este establo? Lo transformé en este tan lindo. Y tuve que hacer una forma que otras personas quisieran. También tuve mi primer trabajo de pintura de carteles en el Instituto de Belleza. Coloqué una mujer de una botella de shampoo, porque eso es lo que yo quería. No podía usar ahí caballos en los carteles. En mis 20 años pintaba carteles en la época de carnaval. Esa soy yo ahí arriba. No sé cómo me subí hasta allá arriba en esa escalerita. Fui al carnaval y le mostré al pintor de carteles mi trabajo y me puse a trabajar. Y pinté carteles. ¿Y qué pasa con los trabajos para los niños? Pasear perros. Vi un señor que paseaba 6 perros a la vez fuera de mi hotel. Todos se llevaban bien, los perros. Y arreglar computadoras y realizar escaneos de virus. O hacer trabajos en las iglesias. O vender frutas en los puestitos. Hay muchas cosas que pueden hacer en el barrio. Recoger los residuos en el barrio. Y hay trabajos para que los niños se activen en la parte técnica. Acá tenemos un diseño, se los mostraba a la gente. Acá tenemos uno de mis diseños que lo hice en un programa de dibujo gratuito, se llama SketchUp, es gratuito. Y la gente en el Silicon Valley, la gente que trabaja en Microsoft, en Google, restringen el tema de los videojuegos, no dejan que los niños jueguen todo lo que quieren. Pero a la edad de 8 años, si quieren programar, tienen que introducirlos a la programación. La única forma en que pueden adentrarse en programación es que alguien los tiene que introducir al tema de la programación, ya sea C++ o el programa que se trate. Veamos los recursos educativos que tenemos en las escuelas técnicas. Estos son todos cursos gratuitos, online. Tenemos clases de matemática. Tenemos el sitio de matemática, hay muchas opciones, las pueden buscar online, son gratuitas para aprender temas relacionados con la programación de computadoras. Nunca sabemos si vamos a encontrar algo interesante. Fuimos a un restaurante ayer, tenía un gran puerto y estuvimos en el Puente de la Mujer y había un señor ahí que tenía 3 telescopios y por $7 podíamos mirar la Luna y a Saturno. Esto es maravilloso. Podemos encontrarlo en el barrio. Podemos encontrar así un trabajo interesante en astronomía. Nunca había mirado Saturno anteriormente. Y se ve como en las imágenes. Fue algo muy divertido. Nunca sabemos cuándo vamos a encontrar cosas así, que pueden permitirnos conseguir un trabajo interesante en algo que pueda transformarse en una carrera. Cuando yo estaba en la secundaria, en mi clase de ciencia, aprendí sobre las ilusiones ópticas. Miramos una película de HBO y mi maestra de ciencia no me dijo cómo hacerlo. Yo tuve que rebuscármelas. Y acá tenemos el elenco de la película de HBO. Había personas que estaban en el espectro del autismo. Tenía un amigo que necesitaba ayuda, contactos había. Acá es el lugar donde yo empecé, la planta donde yo empecé. Y cuando ingresé,
Esto es cierto. Acá tenemos esa camisa que está en el museo y yo la bordé a mano. Aprendí a bordar cuando tenía 15 años. Y yo estaba usando mi portfolio. No sabía que estaba usando mi portfolio o mis habilidades. Veamos los trabajos para los distintos tipos de pensadores especializados. Lo que hago con el ganado es hacer un diseño industrial. Cuando las cosas están diseñadas, hay dos partes del diseño, la parte artística y la parte de ingeniería. Cuando sacamos un iPhone o el Samsung, que es una copia del iPhone, esa interfaz fue diseñada por un artista. Steve Jobs fue un artista. Él no tenía un programa. Los ingenieros hicieron que la parte interna del teléfono funcionara. Tenemos la línea del arte trabajando con la línea de ingeniería para generar este iPhone. Son dos líneas que trabajan de forma conjunta. Trabajamos con el hardware de las computadoras, montar el equipo para las grandes convenciones. Alguien tuvo que montar el equipo de traducción para esta conferencia. Hay trabajos como, por ejemplo, como montar el equipo de traducción, arreglar autos, arquitectura. Hay muchos campos diferentes. Pero un niño, ¿cómo va a averiguar que le gusta arreglar autos? A menos que se exponga a la situación de arreglar autos. La matemática o los matemáticos son los que son buenos en programación, ingeniería, física, matemática, estadística, química. Son campos buenos para ellos. Algunos de ellos son muy buenos en el negocio al por menor. Están en un extremo del espectro que trabajan en local de repuestos para autos. Este señor no necesita la computadora porque memoriza todos los nombres de los repuestos, los números de los repuestos en el local. Y otro niño fue a trabajar en la concesionaria de autos y la primera semana vendió 5 autos, Subarus. Y vendió 5. Obviamente no podía mostrar cómo manejaba porque era un adolescente. Pero vendió 5 autos porque sabía mucho sobre autos. Veamos lo que sí pueden hacer. Siempre nos centramos en el problema y no se hace suficiente hincapié en lo que son buenos. Tenemos la gente que no puede expresarse y los trabajos que pueden hacer. Pueden hacer copias, por ejemplo, y otros tipos de trabajos diferentes. Mi madre me dice, se requiere de todo un pueblo para educar a un niño. Y en un barrio las normas son las mismas. Por ejemplo, los padres de otros niños me corregían. Si yo comía mal, me corregían. Como por ejemplo, la señora Cover era muy estricta y a mí no me permitían que la llamara Mary. Era la señora Cover. En los 50 no se permitía llamarla por nombre. Y si yo cortaba la carne, ella me decía, tenés que cortarla un pedacito por vez. Era muy estricta. Y me corregía. El problema que tenemos con el autismo es que en uno de los extremos del autismo tenemos los niños que pueden trabajar en empresas de computación, en discográficas. Y en el otro extremo del espectro tenemos niños que no pueden hablar, que tienen epilepsia, se lastiman y tienen problemas de conducta muy graves y no pueden aprender, no pueden hacer actividades normales como ir a un restaurante, por ejemplo. Es un problema. Y todos utilizan el mismo término, autismo. Está bueno trabajar con los padres. ¿Cómo evaluamos un tratamiento? En primer lugar, a veces se administran muchas medicaciones. Para niños y adultos, tenemos que tener mucho cuidado con el uso de las medicaciones. Yo tomo un antidepresivo y bebo mucha agua. Tengo que beber mucha agua. Se dan medicaciones muy potentes a los niños y esto es peligroso. Los niños engordan, contraen diabetes y tienen otros problemas.
Si algo es seguro y no es costoso, o sea, es económico, y no lleva mucho tiempo, por ejemplo, usar papeles de colores, úsenlo, inténtenlo. A algunas personas funciona. Si algo es posiblemente peligroso, muy costoso, lleva mucho tiempo, entonces ahí necesito tener un documento que me pruebe que realmente funciona. O digamos que queremos probar una medicación, un suplemento. Prueben uno por vez y fíjense qué es lo que está funcionando, porque uno de los grandes errores que se cometen cada vez que hay un problema, se incluye otra droga, ahora tenemos un niño que recibe 8 drogas diferentes. No sirve. Y también una medicación tiene que tener un efecto bueno, aparente, decir, esto está funcionando, al menos así funciona para mí. Y si un niño recibe muchas medicaciones, tenemos que tratar de retirar algunas. Este es un muy buen libro sobre medicaciones y está disponible en idioma inglés. Tienen que comprarlo en amazon.com. Esta transparencia va a quedarse acá en esta laptop y en las cámaras de video. También, si quieren, es una buena idea traducir estos libros. La actividad física es fundamental. Yo hago 100 abdominales por día, cada noche en la cama del hotel. No me gusta hacerlos, pero los hago. Mucha gente no hace la cantidad suficiente de actividad física. A veces hay dietas especiales que resultan de utilidad. O tenemos también tipo de suplementos. En el caso de la ansiedad, si el problema principal de la persona es la ansiedad, drogas como Prozac, Zoloft, sertralina, Lexapro, citalopram, siempre me cuesta pronunciarlo bien, pueden ayudar a resolver los cuadros de ansiedad. Y en este caso, los antidepresivos funcionan para detener el miedo y los ataques de pánico. Estas drogas, en esta lista en forma de espiral, tienen muchos efectos colaterales. Hay algunas ocasiones donde tenemos que utilizarlas. Por ejemplo, casos de autismos más severos, hay problemas de agresión, pero tienen efectos colaterales mucho más graves. Y en muchas de estas medicaciones hay que usar bajas dosis. Funcionan bien los antidepresivos, los antipsicóticos. Otra medicación que también sirve y ayuda a esas personas que tienen sudoraciones o están ansiosos son los antihipertensivos. Y después tenemos drogas antiepilépticas para la epilepsia, los anticonvulsivos. También sirven para manejar esa ira que aparece de manera repentina. A veces estos fármacos antiepilépticos pueden resultar de utilidad. ¿Y qué pasa con las drogas para tratar el trastorno de déficit de atención con hiperactividad? Para las personas que pueden expresarse bien, pueden resultar útiles, y para las personas que no pueden expresarse, son malos, no sirven, pero intenten un tratamiento por vez y con cuidado. Porque un fármaco que agrava un efecto tiene que tener un buen efecto positivo. Tenemos que tener cuidado con las interacciones medicamentosas. Todos los medicamentos interactúan. A veces potencian los efectos de otros fármacos. En el hotel esta mañana tomé este delicioso jugo de pomelo y a veces puede interactuar mal con la medicación. Si lo tomamos por la mañana, por la medicación la tomo por la noche. Tiene que haber un intervalo de 4 horas entre que tomamos la medicación y tomamos el jugo. Si tomamos muchas medicaciones, por ahí no tenemos que tomar el jugo de pomelo. O, bueno, yo tomo la medicación por la noche. Quiero terminar hablando del rol de la genética. Yo tengo una historia familiar típica. Mi abuelo, por parte de mi mamá, fue coinventor de los pilotos automáticos para los aviones. Era tímido, le gustaba sentarse, leer todo el tiempo. A mí me encantaba visitarlo porque podía hacerle preguntas. Por ejemplo, ¿por qué el cielo es azul? ¿Por qué el césped es verde? La ansiedad y la depresión
estuvieron presentes en ese lado de la familia. Mi madre es una pensadora visual. En el lado de mi papá había personas con síndrome de Asperger. Si tomamos a 2 programadores de software y hacemos que tengan hijos y después nos concentramos en su genética, van a ver que tienen problemas graves. Tenemos rasgos de autismo que nos permiten tener la electricidad. ¿Se acuerdan de Testar and Cavendish? Quiero decir que los niños que crecen y hacen todo lo que quieran hacer, y ahora viene la parte preferida mía de la charla, que es la parte de las preguntas. Dos o tres preguntas que fueron las mismas, así que las voy a resumir, que es su opinión acerca de poder ayudar a las personas con autismo a prevenir el abuso sexual. Necesitan aprender algunas normas. Por ejemplo, a quién abrazar y a quién no. En los Estados Unidos tenemos círculos de personas a las cuales podemos abrazar, personas con las cuales estrechamos las manos, la gente del correo, a la cual le decimos hola. Y hay personas ahí que van a hacer cosas que no deberían hacer. Tienen que saber cuáles son las normas. Cada país es diferente. En mi país, si un hombre mayor de 18 años en algunos estados tiene sexo con una niña joven, es un delito grave. Necesita saber las normas. No sé cuáles son las normas acá en Argentina. Él puede buscarse graves problemas en el caso así. Tal vez tiene que ver la identidad de la chica, ¿no? Sé que parece medio extraño lo que les digo. En los Estados Unidos es así. Tiene que hacerlo o se puede buscar graves problemas. Otras dos o tres preguntas coincidieron en su opinión acerca de la alimentación saludable y cómo una alimentación saludable puede colaborar en la calidad de vida o en el tratamiento de las personas con autismo. Algunos niños tienen una opción alimenticia muy limitada. Me preocupa mucho la falta de vitaminas, las enfermedades que se generan, solo comen el pan, por ejemplo. Y creo que está bien que los niños odien algunos alimentos. En mi caso son los huevos con textura líquida viscosa, las ostras crudas y cuando fui a China, las babosas de mar. No podía comer esas cosas. Así que hay algunas cosas que detesto, pero también hay que probar otras. A veces, cuando probamos alimentos, hay que permitirle a que los niños puedan jugar. Obviamente no en el living. Lo ponemos en la cocina y ponemos algunos alimentos preferidos en un plato, por ejemplo, habas, y van a ver que empiezan a comer eso y de a poquito se van a acostumbrar. Hay un niño que solo come, por ejemplo, trocitos de pollo de McDonald's. Entonces la mamá puso otros trocitos de pollo en una bolsa de McDonald's y así se acostumbra. Pero si hacemos que un niño, si queremos que un niño tenga acceso a una mayor variedad de alimentos o tiene una dieta muy limitada, a mí me preocupa el tema de las vitaminas, las enfermedades que se generan a causa de falta de vitaminas. La pregunta la voy a leer porque es larga. Pido que no se malinterprete la pregunta como ruda, pero yo tengo la sensación, observando las conductas o algunas conductas de mi hijo, que su procesamiento sensorial se asemeja al de un perro. Esto es, tiene el oído y el olfato más sensible y agudizado o entrenado, puede percibir los estados anímicos de las personas, si están tristes, si están asustados, si se sienten ansiosos ante su presencia, etc. ¿Cuál es su opinión o sensación respecto a esto, ya que usted siente esa especie de empatía con los animales?
Hay mucho que podemos inferir del lenguaje corporal. Los animales lo muestran con la posición de sus orejas. Muestran que están en estado de alerta, que están tranquilos o que tienen miedo. Y si alguien en el espectro autista se lleva muy bien con los animales y están tratando de captar algunos indicios sutiles a nivel corporal, un padre me puede llegar a decir, mi niño o mi hijo tiene que tener especiales habilidades porque sabe cuándo es hora de que yo me vaya a trabajar, por ejemplo. Yo le digo, no, yo creo que él está viendo actividades adicionales que usted hace que le permite darse cuenta. Por ejemplo, usted agarra la cartera, las llaves del auto, ¿no? Y sabe que se va a trabajar. Son detalles sensoriales en el entorno. Una de las cosas que hacemos hincapié es que es importante ver los objetos visuales que permiten que el ganado reaccione. Por ejemplo, reaccionan con la posición de las orejas. Tenemos que ver estas señales visuales. Otra que no es exactamente una pregunta pero porque fue formulada o el comentario fue formulado por una licenciada en terapia ocupacional, es si usted recomienda en especial o qué bibliografía en especial recomienda acerca de procesamiento sensorial o integración sensorial. Okay, for books on books on sensory. Libros sobre integración sensorial en los niños están disponibles. Hablé mucho sobre el aspecto sensorial en mis libros. Hay información muy útil. Uno de los problemas que tenemos en los Estados Unidos y en ciertas partes de los Estados Unidos tiene que ver con los servicios y como los niños jóvenes no consiguen o no acceden a los servicios. Utilizamos el método Sunrise. Se explica cómo hacer una terapia sin utilizar marco teórico. Se critican otras terapias. Necesitan tener cosas por escrito. Los aspectos sensoriales básicos que podemos usar es que, algunos niños responden a la presión. Por ejemplo, se envuelven en mantas gruesas, se tapan, les gusta la presión, esto los calma. Hay niños que les gusta balancearse. Podemos usar una terapia en donde el niño se balancee. Algunos individuos necesitan una pausa sensorial para tranquilizarse. Otra es si puede volver a recordarnos o comentarnos acerca de qué recuerda usted de su percepción cuando tenía 4 o 5 años. Eso acerca de qué sentía, que quería hablar y que no podía hacerlo. Recuerdo algunas anécdotas cuando era muy joven, cuando tenía 3 años, y una de las experiencias frustrantes es que no me daban tiempo para hablar. Recuerdo una vez en mi clase de foniatría, estaba con 5 o 6 chicos más, y la maestra nos hacía turnarnos y me apuntaba a mí con el puntero, usaba el pizarrón, y no me daba tiempo para responder. Y también me acuerdo que mi mamá me hacía usar un sombrero que yo odiaba, porque me lastimaba la cabeza, y lo tiré por la ventana en la entrada al garage, y ella me dijo, anda a buscarlo y ponételo de vuelta. Entonces, fui hasta la entrada del garage, y ella trató de agarrarlo, y nos desviamos hacia donde había ni un camión, y había pedazos de vidrio, y no sé cómo, tuvimos suerte que no tuvimos un accidente, no nos mataron. No podía explicar por qué odiaba tanto este sombrero.
También recuerdo que había un juego donde nos turnábamos, un juego que se llamaba Parchisi. Jugábamos con dados, movíamos pequeñas piezas y creo que los juegos para turnarse son muy importantes. Tuve que aprender a esperar cuando mi hermana jugaba. Tenía que esperar hasta que me llegaba el turno. Esto es fundamental enseñarlo. Se enseña con juegos de mesa también. Mi hijo tiene ahora 19 años y siempre manifestó un miedo, susto, que no logra describir y que no podemos comprender. A veces se angustia mucho. ¿Tiene alguna sugerencia? Necesitaría contar con más información, porque a veces caemos en generalizaciones excesivas. No sé si puede hablar o no. ¿Qué pasa cuando se pone ansioso? Si un niño tiene 3 años y no puede hablar, te puedo dar una respuesta estandarizada. Cuando un niño es más grande, necesito contar con mucha más información, porque hay grandes problemas en el autismo y tendemos a magnificarlo o a simplificarlo. Después de hacer muchas preguntas sobre el niño que le molestaba la ropa, me di cuenta que toleraba el uniforme escolar. Tuve que pedir mucha información. Tal vez era la tela que le molestaba. Obviamente estar desnudo por la casa no es aceptable. Tenemos que encontrar otro tipo de ropas que al niño le pueda gustar. Quiero encontrar una solución a este problema. Pero tuve que hacer muchas preguntas porque ellos empezaron a decir, mi hijo se saca la ropa. Y después les pregunté 4 o 5 cosas y vi que el uniforme no se lo sacaba. Se lo dejaba puesto. Se sacaba las otras ropas. Y hay ciertas ropas como estos pantalones, son los últimos que me quedan, de un buen proveedor chino. Ojalá pudiera comprarme otro par. Los tengo que poner esta noche. Tengo un vuelo muy largo. No puedo venir acá sin pantalones si no tengo. Obviamente, tengo que encontrar algún tipo de ropa que me sirva, ¿no? Y encontrar texturas que sean más suaves y fáciles de usar. Pero tiene que ser algo que yo pueda usar. Mi hijo tiene 28 años y recién ahora está aprendiendo a hablar y a cantar. Esto demuestra que aún con autismo se aprende siempre. ¿Qué opina usted al respecto? Siempre podemos aprender. Me doy cuenta que siempre aprendemos. Nunca somos demasiado grandes para dejar de aprender. Esta chica que les contaba ayer aprendió que podía comprar en un local que nunca había comprado y pudo hacerlo. Siempre podemos aprender algo. ¿Por qué usted, o qué es lo que piensa usted acerca de lo que les produce a algunas personas con autismo tanta atracción con el agua? Lo que genera la atracción con el agua tiene que ver con un tema sensorial. Hay un chico que le gusta el agua. Bueno, yo odiaba el agua cuando era niña. No quería que el agua se metiera en los ojos y aún hoy, cuando me voy a bañar, pongo una toalla en la puerta de la ducha para que no se meta el agua en los ojos. Pero los niños son diferentes. A algunos niños les gusta el agua y a otros no les gusta. Y no quieren usar el agua en la ducha. Tenemos que tener cuidado de los que no les gusta que no se caigan en un lago, por ejemplo. ¿Hay algún tipo de tratamiento o terapia en especial que usted aconsejaría? Para los niños muy chicos,
Para los que tienen 2, 3 años y no hablan, tenemos que empezar la terapia ahora mismo. Lo peor que pueden hacer es nada. Tenemos que sacar a estos niños de esta situación. Hay muchas terapias que podemos utilizar. Terapia ABA, Greenspan, método Sunrise. Todos funcionan. Lo importante es que tengan 20 horas semanales de una enseñanza personalizada. Van a tener, haya progreso a nivel lenguaje, más interacción social, que haya actividades donde se turnen. Con 20 horas a la semana o más, una enseñanza personalizada funciona. Es sumamente importante. Bueno, hay algunas preguntas que, como dije, se repitieron. La doctora algo habló acerca de actividades para hacer con las personas con autismo. Hubo una mamá en especial que pregunta acerca de recomendaciones para momentos libres de su hijo cuando empieza a caminar por toda la casa repitiendo películas o moviendo los brazos. En primer lugar, quiero hacerle a esta mamá más preguntas. Estas películas, tal vez podemos hacer una actividad que implique alguna de estas películas que al niño le gusta. Por ejemplo, Disney's Frozen. Una de las cosas que me gusta en esa película son los patrones geométricos. Algo divertido que vamos a hacer es usar un papel de computación y hacer copos de nieve. Es muy divertido tratar de implicarlo al niño en algo que esté vinculado con esa película. Hay algunos niños que repiten los guiones de la película, pero no saben lo que significa. Tenemos que enseñarles lo que significan los términos. Traten de usar una de esas frases en lenguaje real. Algo que puede ayudar también o servir, usar esta computadora tablet y tener una imagen de distintos tipos de alimentos, imágenes de perros, gatos, que puedan ver la imagen de una pelota y después ustedes dicen la palabra. Les enseñamos los nombres de los objetos. Está bien invertir 1 hora del día en videojuegos o ver dibujos animados, pero muchos de estos niños pasan entre 5, 6 o 7 horas al día jugando estos juegos de computadora o videojuegos. No está bueno. Pero nuevamente tendría que hacer más preguntas para saber más sobre el caso, para pensar en buenas actividades que pueda hacer. Siempre quiero que estos niños se impliquen en actividades fuera del hogar, cantar en un coro, por ejemplo, o hacer un trabajo en la iglesia, trabajar en actividades de exploración o ir a una clase de cocina, jugar al fútbol, fuera de la casa. No pueden pasarse la vida en una sala, en una habitación. Bueno, había una pregunta parecida, por ahí a la doctora se le ocurre alguna idea para sugerir sobre otro de los niños que también pasea por la casa, pero hablando de partidos de fútbol, soccer games. Así que habla de partidos de fútbol. Bueno, tal vez tenga que empezar a jugar al fútbol. Tal vez necesitamos... Esa mamá podría venir acá y susurra la pregunta y la podemos traducir. Yo necesito más información. Estamos haciendo una generación excesiva. ¿Le gusta jugar al fútbol? Bueno, que juegue. Tenemos que apuntar a incrementar su interés. Puede hacer estos copos de nieve congelados, como
también tenemos que volver a asociar este tema a lo que le interesa. Bueno, no sé si la doctora quiere decir algo más. Quedaron algunas preguntas que son bueno, ahí hay una más, no sé si Alejandra, otra vez que ella nos pide, que es difícil poder contestar acerca de específicos chicos sin tener un montón de información. Por eso traté de separar preguntas que fueran más fáciles de contestar para ella sin tener que recurrir a ahondar más. Well, sometimes it's good. A veces es bueno Sometimes it's good o to sirve go deeper into it, ahondar show en you este tema the problem para solving mostrarles method of los métodos de resolución de So problemas. one of those moms that asked Una de about esas mamás que movies preguntó or sobre las about the, películas soccer, o sobre come el up fútbol puede here, venir and acá, I can whisper to her, she whispers to me, susurrar and su repeat the pregunta question, y me repite la so that you pregunta get the para que translation. se las puedan traducir. The big problem is overgeneralizing. A veces hacemos una generalización excesiva, como ayer con el problema que se sacaba la ropa. Yo tuve que hacer 5 o 6 preguntas diferentes antes de enterarme de que se dejaba el uniforme puesto y se sacaba las demás ropas, porque necesito contar con esa información. ¿Y qué ajustes o soluciones se podrían haber adoptado? Y asegurarnos de que, bueno, que usaba un jumper, un suéter debajo. Es tratar de ver cómo resolvemos un problema. Hay cosas que tenemos que ajustar. But naked at home is also not acceptable. ¿Cómo hago para hablar con mi hijo de 11 años acerca del sexo cuando su cuerpo tiene la madurez de un chico de 11 años, pero su cabeza es la de un chico de 8? En primer lugar, necesito saber su nivel de habilidad. Tiene 11 años, puede leer, puede hablar de manera normal. Supongamos que este niño de 11 años puede leer y puede hablar de manera normal. Lo primero, es normal que un niño se sienta atraído a las niñas. En los Estados Unidos nos podemos meter en todo tipo de problemas. Y si hay normas, hay que hacerlo de una manera muy realista y responder una pregunta específica. No podemos dar un panorama completo. Hay que responderle exactamente lo que el niño quiere saber, no todo. Hay que decirle, por ejemplo, que hay partes del cuerpo de una niña que no puede tocar. Hay algunas normas. Es lo mismo que hablamos sobre estrechar las manos o cualquier otro tipo de costumbres sociales. Hay que hacerlo de una manera que sea realista, ¿no? Bueno, doctora Grandin, hay 3 o 4 preguntas, 3 o 4 papeles que dicen lo mismo. Le preguntan si usted es feliz, si se considera una persona feliz, qué cosas la hacen feliz. Creo que soy feliz. Lo que me hace feliz, cuando alguien me dice, por ejemplo, mi hijo fue a la universidad a raíz de tu libro, o me felicitan por un buen diseño que hice, me hace sentir feliz, me considero feliz. Y me pone feliz hacer cosas con la gente que compartimos intereses. Por ejemplo, mi amiga y yo fuimos a ver la película del mundo jurásico y me emocionó ver que tenían la máquina de los abrazos para los dinosaurios y que estaba fabricada por una empresa de mangas de compresión estadounidense. ¿Cómo tomó
cómo tomó conciencia de su condición y qué reacción le provocó esto en usted? Well, probably fully aware as a Estaba muy teenager, consciente but I think de mi too condición como often adolescente. Muchas I'm seeing veces too many veo children, muchos especially on a niños real, en el high, espectro milder más end of the alto spectrum, where they de get fixated on autism. autismo. A veces I was se fixated on obsesionan con el horses when autismo. I was a teenager. Yo estaba obsesionada con los caballos Autism is an important adolescente. part of who I am, but I put the El college autismo es una professor parte de mi first, vida, because pero autism los will profesores totally take universitarios over para mí my fueron una life. prioridad. Because I make a point of doing cattle things, Tenemos que trabajar academic con actividades things, ganaderas, autism stuff, but I académicas, also talk to temas relacionados con el businesses. I autismo, like to go to pero the tech también companies, hablé con las because empresas, there's many people porque hay there mucha with mild gente autism. ahí And Silicon Valley parents, they en avoid all the Silicon Valley. labels. They teach their kids programming Le enseñan a at sus 8, hijos and they limit the programas video game y playing. limitan la cantidad de horas Silicon Valley que usan los parents, videojuegos. Google, are not allowed to play Entonces, video los games niños no 8 hours a pueden day. jugar They estos won't work at videojuegos Google. todo el tiempo que quieren. And that's Si a whole van a community trabajar a of Google, people por ejemplo, es that are toda mild una and on the comunidad spectrum. de gente que está en el And they're doing espectro. very, very well, and they get Y paid les a lot va of muy money. bien, les pagan I've mucho. made a point to go between the different communities. Pensé que había que ir a I go distintas into comunidades. And I go to a large meat plant. Voy a grandes Go down into the frigoríficos. maintenance shop and all the Y a- people that build the equipment. And there's people my age Hay gente que tiene mi that I edad, know are on the spectrum que la building conozco, está en el equipment in that espectro. plant. I know a man that owns a big Sé un company señor that que es builds dueño de una gran equipment, empresa, and he's got a bad speech impediment, tiene un bad, problema de stutter, lenguaje, tartamudea, and dyslexic, autistic, es disléxico y autista, because when he was in y es high dueño de una gran school, he empresa. learned Cuando estaba en el welding. secundario And he started aprendió to a make soldar things, and he took y these trabajó en things to mantenimiento cattle shows y and lo started llevó to al sell tema de la them. ganadería And then more y and more comenzó people were a buying. vender y la gente le compraba cada vez Now, más y más the problem productos. is people get too word bound. Pero la gente se on the obsesiona con los labels. rótulos. I don't see the labels. I don't think in Yo no words. I pienso think en palabras, pictures. pienso So I'm en seeing imágenes. specific people. Veo I know gente exactly what en they act like particular. and what they look like that are in other communities that are on the mild end of the autism spectrum. Big problem we've got in El autism. gran Since they problema que tenemos con el changed the, autismo es que guidelines se in the cambian US in los lineamientos 2013, is en los now they're Estados taking the Unidos. Asperger's, where there's no speech delay, a socially No awkward, hay demora en no el speech lenguaje. delay, and put it in with the much more severe kids. So now you have A veces se spectrum cataloga a going una persona y from se lo pone en un caso más computer grave. genius to somebody that cannot dress themselves or take a shower. Hay personas que no se And they pueden all have the vestir same o word. tomar una And this is ducha. making the problem with the overgeneralization A of veces hay un words. problema con esto de And I generalizar want en you to start exceso. thinking a Quiero lot que empiecen more a specific pensar en on términos más exactly what específicos a child's particular y problem exactamente is. cuál es el problema que tiene el niño. Me gustaría que nos cuente algo de su mamá, cómo fue su relación con ella y qué piensa usted del trabajo de su mamá. My mother never babied me. She knew just Mi how mamá hard to push. Sabía hasta How dónde hard to exigirme stretch me. y hasta When dónde I was afraid to go incentivarme. to the store by myself, Cuando yo she made me go. no quería And ir I got sola a more comprar, upset, ella me hizo ir. but I was able to do the shopping that needed to be done and come Pude back, hacer las always compras stretching me. y ella siempre me Getting me ampliaba la to zona de new confort. things, like Me these hacía hacer party cosas hostess at her nuevas, como party. ser anfitriona de las fiestas en mi Also, casa. my teachers, they También never mis allowed maestras me to nunca just me stay in my permitían room. quedarme en mi That was habitación. not allowed. No estaba permitido. When I was at the boarding school, I did very little En la escuela studying, but pupila I had to be at meals. I had tenía to be que, at no me gustaba estudiar, pero tenía que estar en la chapel. iglesia, And when I was too en las nervous, comidas. Cuando me did ponía not wanna go to the nerviosa y Friday night movie, no quería ir a ver la they gave me película los choice. viernes, Run the movie veían projector, opciones. or O, I could sit in the audience. o manejás el proyecto de Stay in my películas o room. sentás ahí. You've got to not Me decían, allow these kids no hay to que stay in their room all permitir day. que los niños se That's queden en la the worst habitación. thing. Esto es lo Talked peor to que one pueden parent, hacer. said the kid was playing Hablen video con los games in the room, padres para que los and he niños wanted salgan a la mom to bring the habitación. food into the room. No. No le lleven No. la comida a la habitación. Eso no Video está game playing down permitido. to 1 hour. Si quieren jugar a los videojuegos por una hora, ok, pero tienen que comer con la familia y vamos a encontrar otras actividades que puedan hacer. Por ejemplo, unirse a un club de ciencia ficción o leer libros sobre ciencia ficción y después discutirlos. Darle opciones a esos niños. Pero tienen que salir de la casa y hacer actividades.
Ella sabía hasta dónde exigirme, justo el límite indicado. Pero no tiene que haber sorpresas inesperadas, porque asustan. El niño va a una nueva escuela, tenemos que buscarla en el sitio web. Pueden visitar la escuela, si está muy lejos, traten de averiguar sobre esta escuela. Fíjense en la computadora, para que no se genere una sorpresa en el niño. Por las sorpresas inesperadas no sirven. ¿Cuáles son los mitos que les gustaría desmistificar sobre el autismo? Soy Asperger de 30 años y no me gusta hablar de mi condición en mi trabajo ni en mi facultad por tildarme de rara o estúpida. Cuando yo tenía 20 años, una de mis grandes motivaciones fue probarle a la gente que yo no era estúpida. Y cuando hice esos diseños para la industria ganadera, mostré mis diseños en la película y se demostró que el sistema funcionaba. Y le mostró a la gente que yo no era estúpida. ¿Vos tenés trabajo ahora? ¿Cuál es tu trabajo? Sos camarera. Bien. Yo, durante mucho tiempo, la gente de la industria ganadera no sabía sobre mi condición de autista. Después se estrenó la película. No tenés que contarle a todo el mundo. Lo importante es ser bueno en lo que haces. Tenés un trabajo y lo mantenés, lo conservás. Y veo mucha gente en el espectro que tienen problemas con mantener su trabajo. Por ejemplo, critican a su jefe, no hacen bien su trabajo. Muchas veces, si necesitas hacer algún ajuste, por ejemplo, yo tuve que escribir lo que tenía que hacer. Cuando yo trabajaba en una empresa, nunca hablaba sobre mi autismo. Y yo les dije, yo trabajo mucho mejor si puedo escribir qué es lo que tengo que hacer en este proyecto. Entonces les dije lo que tenía que hacer, que tenía que escribirlo. Me gusta un proyecto específico. Cuando trabajo con un equipo, escribo esta parte y tal vez otra persona puede escribir otra parte. Y siempre pido un lugar específico. No quiero una oficina ruidosa. Fui a una reunión donde tenían un secador de cabellos que parecía un motor a reacción. Y si mi oficina estaba cerca de ese secador, la iba a pasar muy mal. Porque me iba a costar concentrarme, porque iba a tener que estar escuchando ese ruido del secador. Iba a ser bastante estresante para mí. Tenés que concentrarte en ser buena en lo que haces. Hay que preocuparnos por el tema de las relaciones. Hay otro libro que escribí sobre personas de 14 años o mayores con Asperger, que se los diagnostica más tarde en la vida, porque tienen problemas. Y ahí es donde el diagnóstico cobra sentido. A veces se manifiesta porque las relaciones no funcionan bien en círculos sociales. Pienso en la gente que trabaja conmigo en la industria ganadera. Si pudiera pedirnos algo como sociedad y familia, ¿qué nos pediría? ¿Qué piensa usted que necesitan nuestros hijos? Creo que tenemos que luchar con el tema de las generalizaciones. Si el niño no habla, hay que adentrarlo en una terapia intensiva ahora mismo. Y en otros niños tenemos que trabajar en lo que pueden hacer. Había un niño que estaba en una silla de ruedas, no era autista,
and he showed me his photography. y comenzó a sacar fotos. Me mostró sus fotografías y eran muy buenas, Photography. hermosas And I said fotografías. to him, I don't think you realize how Y good yo le dije, no creo que te des cuenta qué bueno que sos, qué buenas son estas fotos. Podés triunfar con esto. Obviamente no podés llegar hasta una montaña con la silla de ruedas. Comenzó a trabajar con la fotografía y las mostró en exposiciones. Y yo le dije, te van a pagar buen dinero. Y ahora enseña fotografía. Y creo que él no se daba cuenta cuán buena es su fotografía. Ese es un ejemplo de encontrar algo en lo que la persona sea buena. Obviamente con la silla de ruedas no iba a ir a muchos lugares lejos, pero algo podía ser y hay que encontrar algo en lo que uno sea bueno. Cuando hablo de hacia dónde puede ir la silla de ruedas, estoy mostrándome como una pensadora visual. Quisiera saber si usted necesitó adaptaciones curriculares en su etapa universitaria. I had to be tutored in math. Necesité ayuda en matemáticas. Creo que tenía problemas con los idiomas extranjeros, necesitaba ayuda todo el tiempo, en matemáticas también, y tuve que, recurrir al apoyo y otras adaptaciones en clase, porque ya me habían enseñado cosas como, por ejemplo, llegar a horario. Para mí no era un problema llegar a horario. Y también sabía lo que era tener una conversación con una maestra en clase. ¿Qué piensa de la musicoterapia? ¿Qué experiencia tuvo o tiene? Traté de aprender a tocar el piano, pero no funcionó muy bien. Pero para algunos niños en el espectro autista realmente responden muy bien a la música. Pero para cada niño es diferente. Algunos son pensadores visuales como yo. Otros les gusta las matemáticas, tienen habilidades musicales, pueden tomar la guitarra, empiezan a tocarla. Y otros son muy buenos con las palabras. Para algunas personas la musicoterapia es maravillosa. También hablamos de los perros guía. Y hay 3 formas diferentes en las cuales los niños en el espectro autista tienen que responder. Aman a los perros, los aman realmente. Otro tipo les tienen miedo. Y hay un tercer tipo de niños que no pueden tolerar oler a los perros, tienen un problema sensorial o tienen miedo que les ladren y los lastimen. Les tienen miedo a los perros. Entonces, para algunos la musicoterapia es muy buena, entonces inténtenlo. Tienen que intentar cosas diferentes. Alguien preguntó sobre los perros guía. Bueno, pero fíjense si a los chicos les gustan los perros. Cada niño es diferente. Será un placer para mí quedarme acá en el podio, hablar con la gente, sacarnos fotos antes de abordar mi avión esta noche. Gracias a todos por haber venido.